lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Iglesia, buenos días para todos, que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, te pido que seas tú, Señor, poniendo en mi boca la palabra correcta, Señor, y que seas también haciendo del corazón de cada persona que hoy, Señor, has traído, ese corazón dispuesto, Señor, esa tierra fértil para recibir tu palabra, para guardarla y ponerla por obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Bueno, predicar de la carta de Pablo a Timoteo, a mí se me hace un poco difícil, pudiéramos decir, porque es la carta de un pastor a otro pastor. Él está entregando las riendas de la iglesia, el apóstol Pablo está entregando las riendas de la iglesia, le está entregando las riendas al apóstol, a Timoteo, su discípulo, al pastor sucesor. De hecho, si leemos la carta a Tito también, es el otro apóstol, el otro pastor que reciben ese legado. Y si nos centramos en el contexto de la carta de Pablo a Timoteo, podemos observar ahí, si leemos el capítulo 2, el capítulo 3 y ya llegamos al 4, que el apóstol Pablo le está dando recomendaciones a Timoteo de cómo debe conducir la iglesia. Y si ustedes leen de pronto en su casa, por ejemplo, el capítulo 3, el apóstol Pablo le está dando recomendaciones específicas a Timoteo, de quién debe encargarse, por ejemplo, de la predicación en la iglesia. Y si nos apegamos a la palabra, dice que le está diciendo a Timoteo: bueno, Timoteo, estos son los requisitos de los obispos. En el versículo 8 le dice: estos son los requisitos de los diáconos. Y entonces esto es lo que muchas iglesias han utilizado para predicar, que el púlpito solo está reservado para los hombres. Y no quiero yo meterme aquí en discusiones de si Pablo era machista, de si Dios era machista, de si las mujeres sí o las mujeres no, pero sí quiero dejar en claro algo. Aquí el apóstol Pablo le está encomendando las riendas de la iglesia a Timoteo. Y si usted ve en el versículo 11, vamos a mirar desde el 9, ahí en el capítulo 2. De ahí de 1 de Timoteo dice, desde el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, le está dando indicaciones, y mire que las primeras recomendaciones se las da sobre las mujeres. Dice, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, yo cuando voy a predicar estos textos me imagino que si el apóstol Pablo entrara por esa puerta, así como dicen que Moisés está andando por allá por Israel, si el apóstol Pablo se apareciera aquí a la iglesia y me viera a mí aquí parada, yo no sé qué cara haría. Tal vez se espantaría, porque tienen mujeres predicando y de pantalones y de pelo cortico y de... ¿Cierto? Porque eso se ha predicado en muchas iglesias.
que si el pelo, que si la ropa, que si se maquilla, que si no se maquilla, que las mujeres no, que las mujeres, es más, dice ahí en el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea que si yo me sujeto literalmente a esta palabra, yo debía estar allá sentada y aquí debía haber un varón predicando. Y quiero animar a los hombres de la iglesia a que si algún día han sentido ese llamado, anímense. Porque de verdad, hacen falta varones predicando aquí en este púlpito. Yo los estoy animando. Pero no quiero por eso demeritar lo que hacemos las mujeres acá. ¿Y por qué? Porque ustedes dirán, pero la palabra sí está diciendo que las mujeres deben de permanecer calladas y venir bien vestiditas y hacer esto y hacer lo otro y que calladitas. Mire, tenemos que mirar todo esto desde un contexto cultural. La cultura de Pablo en aquel tiempo, o en esa cultura, recordemos que la mujer, aún en la época de Jesús y en toda esa época, la mujer era relegada. ¿Cierto que sabemos eso? Que la mujer era por debajeada, que la mujer era para estar por allá calladita, quietecita. Pero gloria a Dios, vino el Señor Jesús y sacó la cara por nosotras. Y vino el Señor Jesús y se encontró con la samaritana y fue una tal vez de las primeras predicadoras de la historia, porque ustedes saben qué pasó con la samaritana, ¿cierto que todos sabemos la historia? La samaritana se encontró con Jesús y fue tan impactada en ese encuentro con Jesús que se fue a predicar a Samaria. Y dicen que ese día se convirtió más de uno y que los que siguieron fue gran cantidad. ¿De cuenta de quién? De la mujer samaritana. Ahora, ¿por qué las mujeres hoy predicamos en las iglesias? En esa época, culturalmente, la mujer estaba relegada a estar en la casa y dice ahí la palabra que si algo querían saber, se lo tenían que preguntar al marido allá solitas, que no intervinieran en cosas de que no hablara, que no has dicho que en Pablo ya permitía que las mujeres fueran, pero que se pasaran calladitas, para que no metieran las de caminar, pero no porque las mujeres seamos brutas, ignorantes, inútiles, sino porque las mujeres de esa época, por su cultura, tenían poco conocimiento. Entonces el apóstol Pablo decía, es mejor que se estén calladitas. Pero ¿saben cuál es la bendición y por qué les digo que el Señor Jesús nos rescató y por gracia y porque Él quiso, hoy estamos las mujeres paradas también predicando? Porque además de eso, se nos ha permitido prepararnos. No puede decir yo de esta iglesia que una mujer se para aquí a predicar porque el pastor dice Tin Marín de Dopingüe hoy predica fulanita. No, eso aquí no se da. Antes de que una mujer, de que cualquiera de nosotras de las que compartimos la palabra acá desde el púlpito, nos paramos acá, fue porque con antelación hemos tenido preparación, hemos tenido cursos bíblicos, cursos de interpretación bíblica, un curso de dialéctica, un curso de todo lo que tiene que ver con lo relacionado con lo bíblico. Que a unas nos salga mejor que a otras, que unas somos más tímidas que otras, seguramente sí. Que nos falta, claro que sí, pero no estamos acá al azar. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere así a las mujeres, porque más adelante les dice que estén calladas, que a las viudas esto, que lo máximo que pueden hacer es participar como diáconas, que lo mejor que pueden hacer es educar a los niños y que aconsejar a las mujeres jóvenes, eso le dice a Tito, es porque ese era el contexto que ellos estaban manejando en su época. Pero no porque como se predica aún todavía en iglesias, no porque la mujer no tenga derecho a estar acá, o no derecho, no le sea permitido. Ya Dios ha permitido, el mismo Jesús nos reivindicó, nos restituyó y nos permitió estar acá por su gracia, por su misericordia, y creo que muchas iglesias han sido bendecidas por la prédica de mujeres. Entonces, les quería decir eso con respecto a que el versículo 7, vamos a estar ahí en el versículo 7, el versículo 7 dice que desecha, también le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y por más que yo busque si esas viejas se referían a otras viejas, pues no. Yo busqué muchas versiones y yo, Señor, estas viejas a qué se refieren, es vieja la Biblia, es viejo esto, es viejo lo otro, no, son esas viejas, a mujeres ya mayores, pues. O sea, yo me siento aludida. Cuando él dice,
desecha las fábulas profanas de viejas. Y pues resulta que todavía también hay iglesias donde se predican ahí dice fábulas profanas, sí, también vemos mujeres en las iglesias predicando fábulas, cosas que se les vienen a la cabeza, cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Algo por lo que yo le puedo también dar gloria a Dios es que las mujeres de esta iglesia nos esforzamos en predicar Biblia. Entonces, bueno, aclarado este punto que a mí me levanta ampolla porque el apóstol Pablo, perdón, porque dice ahí fábulas profanas de viejas, entonces yo como que decía, ay, bueno, pero no, yo no estoy predicando ni fábulas, ni son profanas, si son de viejas. Pues, pero si lo miramos desde el punto de la edad, pero no más. Pero estamos tratando y nos estamos esforzando en predicar palabra. Ahora bien, ese no es el énfasis de la prédica, yo solo quería hacer un poquito de defensa de nuestro ministerio, ¿listo? Pero ahora vamos a enfocarnos en lo que pues hoy trae la palabra para todos nosotros y está en la parte B del versículo 7 que dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, ese sí ya es el mensaje pues para toda la iglesia. Y resulta que yo busqué también en otras versiones y dice en la versión de la Biblia de las Américas, dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, ahí les confirmo que viejas por aquí, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Ese sí es el énfasis que quiero hacer hoy. Ese sí es el énfasis en el que quiero que nos centremos, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la venidera. Entonces vamos a enfocarnos ahora sí en esta parte del texto. Mire, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio corporal no es provechoso o sirve de poco, como dice ahí, dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, tampoco nos lo vamos a tomar literal, así como en algunos lugares se toman literal lo de las mujeres, no nos vamos a tomar literal lo que dice acá de que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, cuando somos sedentarios y perezositos, podemos decir, ay no, pero la Biblia dice que eso no sirve para nada, entonces yo no voy a volver a caminar, yo no voy a volver a hacer nada, y si tenemos ya unos cuantos añitos, o ahí como el apóstol Pablo nos dice, y dice, ay no, la palabra dice, a mí me predicaron hoy en la iglesia que el ejercicio corporal para nada aprovecha o para muy poquito, entonces, no, yo no voy a volver a caminar, yo no voy a volver a hacer ejercicio, yo me voy a quedar quieta aquí mirando mi celular, qué chévere, ¿cierto? Y entonces no, la palabra de Dios o el apóstol Pablo lo que no nos está incitando hoy ¿cómo se llama esto? Al sedentarismo. Ustedes saben qué es lo que más preocupa a la medicina de hoy. El sobrepeso de la población, así pensáramos que puede ser el cáncer, que puede ser no sé qué, que lo uno, que lo otro. ¿Sabe qué preocupa a la Organización Mundial de la Salud? El sedentarismo de la gente. Que la gente está aplastada pegada al celular, perdónenme la expresión, pero estamos literalmente sedentarios. Y como el sedentarismo genera tantas enfermedades, sabemos que de eso depende la presión arterial, el azúcar y muchas otras enfermedades, que tengamos enfermedades en los huesos, en las articulaciones, muchas cosas dependen del sedentarismo. Entonces, iglesia, no les estoy diciendo que se sienten, ni la palabra está diciendo siéntense porque el ejercicio no aprovecha de poco, no, vamos a movernos todos, a ejercitarnos todos porque el ejercicio físico es necesario, sino que el apóstol Pablo está haciendo aquí un contraste entre lo que aprovecha el ejercicio corporal, pero dice, pero contrastado con la piedad, que para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida y para la venidera. Como nosotros hoy estamos enfocados en lo espiritual, ¿cierto? Que vinimos acá fue a recibir para el espíritu, pues entonces vamos a enfocarnos en la parte espiritual, sin dejar de lado y sin tener claro que el ejercicio físico sí es necesario, sí es importante, sí hay que practicarlo, pero ese ejercicio igualmente se queda aquí cuando morimos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hagan ejercicio, cuiden sus cuerpos, cuiden su parte física, pero eso no les va a aprovechar sino mientras que estén aquí. En cambio, si ustedes ejercitan la piedad,
su vida espiritual, si ustedes alimentan esa área de su vida, si ustedes se disciplinan en su área literalmente espiritual, en la piedad, esa tiene promesa para esta vida, porque un cristiano, nada más lindo que un cristiano disciplinado, sirve para esta vida y obviamente estamos preparando terreno para la vida eterna, que es así que es cierto que con mayor razón, con mayor anhelo, debemos estar esforzados en disciplinarnos espiritualmente, en disciplinarnos para la piedad. Entonces, hechas estas dos claridades, porque vemos que mucha gente se enfoca más en su cuidado físico, ¿cierto que sí? Y hay personas que ni siquiera es por salud, es por la mayoría por vanidad, que cuidan y cuidan su cuerpo físico y que disciplinados son para su actividad física. ¿Conocen ustedes personas así? Claro que sí. Hay personas que para el ejercicio físico son disciplinadas y renuncian a cosas, a comidas, a tiempo, a licor, al trasnocho, a esto, a lo otro, a lo demás allá, para tener una disciplina corporal física. ¿Les estoy diciendo que eso es malo? No, eso puede ser bueno siempre y cuando manejemos los amores que tenemos por esas cosas, porque a veces terminamos idolatrando tanto nuestro cuerpo que nos dedicamos a cuidarlo tanto físicamente que termina siendo nuestro amo. Y ahí ya es donde estamos cayendo en un error. Entonces, como nos decía la pastora el domingo, ¿qué nos afana más? ¿La carne o el espíritu? ¿En qué estamos más esforzados o más enfocados? ¿En la carne o en el espíritu? Porque lo que yo más alimento, pues eso es lo que me domina. Ya esa idea la tenemos clara. Espero que como iglesia tengamos eso claro. Lo que yo más alimento es lo que me domina. Si yo me paso alimentando la carne, me va a dominar la carne, pero si yo me paso alimentando el espíritu y haciendo cambios y para mi vida espiritual y para crecer espiritualmente y para madurar espiritualmente, el que va a terminar dominando es el espíritu, y eso es lo que yo le pido a Dios en esta mañana, que nuestro espíritu termine dominando nuestra carne. Bueno, pues aquí entonces nos vamos a enfocar en el espíritu, y la Biblia de las Américas dice que más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Me gusta mucho porque en esta versión me está diciendo que esa responsabilidad de disciplinar es de ¿quién? Mía. Dice ahí, disciplínate. O sea que es mi responsabilidad que yo me discipline para la piedad. No puede venir otro a hacer eso por mí, no puede mi hermano hacer eso por mí, yo me tengo que disciplinar para la piedad. Es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo tengo claro que mi anhelo es crecer en santidad, yo también entiendo que es la voluntad de Dios que seamos santos. Entonces aquí no me pregunte cuál será la voluntad de Dios para mi vida. O sí, si quiere pregúntemelo, y ¿sabe yo qué le voy a contestar? La voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros es que seamos santos. Independiente de en qué van a trabajar, qué van a estudiar, dónde van a vivir, si nos vamos a enfermar, si nos va a pasar esto, si nos va a pasar la otra. Yo esa parte de la voluntad de Dios no la conozco, la conoce Él. Pero lo que dice la Biblia es que la voluntad de Dios es que crezcamos y maduremos espiritualmente, que seamos santos como Él es santo. Y para yo ser santo, para yo alcanzar santidad, tengo que ser disciplinado espiritualmente, tengo que ejercitarme para la piedad. Y eso a veces no nos gusta, y por eso les digo que cambié, que me gustó más la versión de la Biblia de las Américas, porque dice que disciplínate, y la palabra disciplina generalmente a ninguno nos gusta. Es más, cuando les hablamos a los muchachos de disciplina, ¿qué cara hacen? ¿Cierto? La disciplina no nos gusta, a ninguno nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta porque estamos en una generación de anarquía. ¿Y por qué les digo que estamos en una generación en la que reina la anarquía? Porque lo que se nos predica afuera en el mundo es que somos libres de hacer lo que queramos y que además hay que respetarlo. Entonces afuera, ¿qué se nos dice? Hagan lo que quiera y hay que respetarlo. Si usted tiene su ideología de género, yo se lo respeto. Si usted no quiere hacer caso, si sus hijos los quiere educar como usted quiera, usted es libre de educar a sus hijos como quiera. Y entonces viene ahí esa educación del hogar, donde ¿quién manda a quién? Como dice por ahí un programa de televisión, ¿quién manda a quién? Estamos en un grado tal de indisciplina que los hijos mandan los papás.
hacen la voluntad de los papás. Yo espero que no sea pues aquí en las familias de esta iglesia. Pero vemos mucho afuera que los hijos son los que están controlando a los papás. ¿Y en qué lo vemos? Pues en la manera de comportarse de los hijos. Usted puede que diga, no, yo soy un excelente papá, no, yo tengo muy bien manejada mi familia, y vemos al niño que domina al papá, inclusive con el celular. Que hay papás que para controlar un hijo, en vez de disciplinarlo y hacerle ver las cosas, le dicen, tome el celular y quédese calladito. A niños de 3 y de 4 años. ¿Quién está controlando a quién? ¿Quién está disciplinando a quién? Parece el niño disciplinando al papá. Vea, papá, si es que se hace conmigo, para yo manejarme bien tiene que ser así. Entonces, mire, la disciplina, porque entonces ahí cuando nos hablan de disciplina como creyentes comenzamos como a dudar, porque ay, pero es que así es muy difícil, es que tan chévere un cristianismo donde yo pueda ser cristiano cuando yo quiera y comportarme como yo quiera, y entonces ese cristianismo fácil de la gracia mal interpretada. También han oído de pronto eso. Ah, no, como yo soy salvo por gracia, entonces listo, ya a mí me dieron la salvación, es un regalo, yo puedo seguir viviendo y pecando y haciendo lo que quiera, porque como yo soy salvo por gracia y no por obras. No, esa es una muy mala interpretación de la palabra. Pero a veces así vivimos, muchos creyentes vivimos por gracia, pero no queremos, eso sí, nos gusta la gracia, salvos por gracia, pero que me disciplinen, no, eso no me gusta. Entonces, mire, la disciplina que nosotros necesitamos para vivir en santidad tiene 3 requisitos, toda disciplina. Yo creo que aún para estar en un colegio, para estar en una escuela, para estar en una universidad, aún para estar en un trabajo se requiere disciplina. Pero viene la disciplina a la parte espiritual y no sé por qué nos pega tan duro. Mire, hay 3 cosas que requiere la disciplina básicamente, que son tiempo, esfuerzo y sacrificio. Y esas 3 palabras tampoco nos agradan. ¿Por qué? Porque no nos gusta renunciar a nada, porque estamos también en la época y en la sociedad de la comodidad, donde todo lo queremos aquí, donde todo lo queremos rápido, donde que no me demande ningún esfuerzo, vamos al supermercado y compramos todo lo que venga ya preparadito, para que no tengamos a la casa que llegar, sino y calentar y comer. Entonces, la ley del menor esfuerzo. ¿Cierto que nos gusta mucho eso? Ay, tan rico, compara tal cosa, que eso ya lo venden listo. No es sino que lo calentes en el microondas, eso nos encanta. Lo fácil, lo rápido, lo que no requiere esfuerzo, lo que no me demande nada. Llegamos a la vida cristiana, llegamos a la vida espiritual, se nos demanda esfuerzo, se nos demanda sacrificio. ¡Ay! No, ya llegamos a la parte complicada. No, es que yo no quiero renunciar, no es que yo no puedo, no es que yo no tengo tiempo, no es que... Entonces me está diciendo la palabra de Dios hoy que tenemos que ejercitarnos para la piedad, pero esto requiere esfuerzo y sacrificio. Y miren, ahí les voy a dar el significado de disciplina, por si de pronto, pues qué tal que alguien no sepa qué es el significado de la disciplina. El que hay en el diccionario común y corriente dice que es un conjunto de reglas y normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado. Por eso les digo que como en un colegio somos, bueno, eso es un decir, eso es un decir. Pero por ejemplo en un trabajo somos disciplinados, porque es que si usted llega al trabajo a la hora que usted quiere, se va a la hora que usted quiere, para cuando usted quiere, se va, no sé, esa indisciplina, si su jefe está por ahí observando, seguro que no le va a gustar. Y seguro que lo va a corregir, y seguro que si usted persevera en su disciplina, lo más seguro es que se va a quedar sin trabajo. Pero llegamos al cristianismo, llegamos a conocer de la palabra de Dios, se nos dice, disciplínese para la piedad, y ya no queremos hacer ningún esfuerzo. Ya ahí sí todo lo queremos aquí nomás. Pero el Señor habla de disciplina, la palabra de Dios habla de que tenemos que ser disciplinados, que no nos gusta, también dice la palabra, pero que a la larga esto es lo que produce en nosotros apacible fruto. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 12, para que veamos ahí cómo nos habla Dios un poquito, ahí más. Hebreos capítulo 12, y para nosotros poder ser disciplinados, dice ahí que, pues que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, porque si no, esto solo no lo logramos. Pero vamos a ir al versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirigió diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Conocía más palabras? Sí, yo sé que todos van a decir que sí. Nos gusta que el Señor nos discipline. Cada uno sabe ahí cómo ha respondido ante la disciplina. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mire lo que les decía ahora. Tal vez muchos aprendimos algo de disciplina en nuestras casas, pero nuestros papás nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y es eso tan real que por eso ahora hay muchos niños disciplinando a los papás. Porque como los papás están tan lentos para la disciplina, están tan, yo no sé si es acobardados, miedosos, yo no sé, pero no se imparte disciplina generalmente en los hogares, sino que los hijos son los que hacen lo que quieren. Entonces aquí dice la palabra, como a ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero la disciplina que viene del Señor, pero para la que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que definitivamente si esto no se practica, no se aprende. Yo puedo hablarles a ustedes aquí días enteros de disciplina, pero si yo no lo practico, no se aprende. Yo nunca voy a aprender a ser disciplinado si yo no lo hago. Si usted no se va a su casa y empieza a ser disciplinado con pequeñas cosas. Y miren, a veces pensamos que la disciplina es fácil de aplicarla, como que, pero mire, eso es cuestión, para yo disciplinarme es cuestión de cambiar hábitos. ¿Sabe por qué? Porque todos traemos, dice ahí, que nuestros papás nos disciplinaban como a ellos les parecía. Entonces, ¿qué trae uno? Viene y disciplina como le parece. ¿No es que así nos disciplinaron a nosotros? Entonces venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice, esta disciplina tengo para ustedes. ¿Qué tengo yo que aprender? A cambiar desde aquí, desde mi mente, hábitos que yo traigo, pero yo tengo que aprender a dejarlos para tomar otros nuevos. De nada me sirve a mí disciplinarme en un área de mi vida, por decir algo, voy a comenzar a llegar temprano, o voy a dejar de llegar tarde, que sería la indisciplina, si yo no tomo el hábito de llegar temprano. Pues, cierto, no habría concordancia ahí. O sea, que si yo me voy a disciplinar en algo es porque voy a cambiar un hábito de mi vida, es porque voy a cambiar algo que estoy haciendo mal. Entonces aquí quiero tomar un ejemplo sencillo, porque como lo estamos aplicando a la vida cristiana, a nuestra vida de hoy, a nuestra vida de diario, a nuestra vida de creyentes, ¿qué tal si nosotros nos disciplináramos para asistir a un devocional? Y yo sé que muchos van a decir, es que usted no sabe que yo trabajo, es que usted no sabe que yo entro a las 6, es que usted no sabe que esto, es que usted no sabe que lo otro. Pero mire, el devocional que hay ahora en la iglesia, el que se hace los jueves y los martes, es algo tan fácil, es algo tan cómodo, es algo tan regalado que yo sé que a mí me parece que por eso es que no lo valoramos. Porque qué tal si el devocional fuera los martes y los jueves a las 5 de la mañana, pero aquí en la iglesia, que tampoco sería una cosa del otro mundo. ¿Qué tal si la disciplina fuera para venir aquí a la iglesia? Pero dices, levántese, como, pues, no sé, supongo yo, o espero que no sea así, pero tal vez muchos sí se preparan para ese devocional, pero ni siquiera se levantan. Tal vez hacen el devocional algunos ahí embrujados en las cobijas. Ahí donde si me da ganas de voltearme para el rincón, pues me echo un sueñito mientras que alguien ora. Mientras que doña Carmenza ora, yo me voy a echar un sueñito.
Y pues no sé, los que entran al devocional saben que, por ejemplo, doña Carmen ahora es larguito, entonces uno puede decir, ay, mientras que ella ahora me puede echar un sueñito de 5 minuticos. Pero es tan cómodo ese devocional que usted puede entrar desde su cama, desde su sala, desde el patio de su casa, desde no sé dónde. Pero aún así, parece que no nos llamara tanto la atención, parece que en esa área se nos dificulta disciplinarnos. Y mire, qué necesario es y de cuánta bendición, o sea, si valoráramos lo que nutre el devocional a las 5 de la mañana, yo sé que muchos nos esforzaríamos en entrar. Para que el pastor vea que entré. Si usted lo hace con esa motivación, también está equivocado. La motivación que me debe llevar a mí, por lo menos, es a tomar disciplina. Por lo menos a yo aprender a ser disciplinado. Voy a formar esta disciplina en mi vida y voy a comenzar a entrar al devocional. El fruto apacible, como dicen lo que leímos antes, llegará después. Pero yo tomé esa disciplina. Pero, no sé por qué, ni tampoco pues se los voy a preguntar porque yo sé que todos tenemos motivos, pero ese sería uno de los ejemplos que demandan esfuerzo y sacrificio. Porque yo sé que para muchas personas madrugar es difícil, pero no es tan horrible, no es algo que digamos no se puede hacer, pero se nos dificulta una disciplina como esa. Entonces, si yo no me disciplino para cosas tan simples, porque a mí me parece que eso es muy regalado, muy sencillo, o sea, la comodidad de tener ahí un celular, de estar ahí en su cama, o sea, todo ayudaría para que usted entre a un devocional. Pero aún así, de pronto no es que nos falte tiempo, no es que nos falta es disciplina. Disciplina para estar ahí y la necesidad, obviamente, de querer crecer espiritualmente. Ahora, espero que ustedes estén preguntando, entonces, ¿cuáles son esas formas? Porque es que yo sí quisiera de pronto predicar como predica la pastora y como orar como ora el pastor, y a veces nos admiramos de tantas personas que hacen sus cosas con elocuencia, que le sirven al Señor con ese amor, con esa reverencia, y a veces nos consolamos o nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, pero es que Él tiene el don, Él tiene el llamado. Tal vez no, tal vez lo que tengan es disciplina. Casi seguro que lo que tienen es disciplina para estudiar la palabra, disciplina para orar, disciplina para hacer un devocional, disciplina para buscar, para interpretar, para buscar interpretaciones, para buscar aquí, para buscar allá. Pero nosotros queremos, tal vez tengamos el don, pero queremos usarlo sin esforzarnos en preparar ese don para poderlo poner al servicio de Dios. Entonces, iglesia, vamos a mirar que hay disciplinas, que hay áreas de nuestra vida en las que nos tenemos que disciplinar. Esto es un mandato de la palabra, no mío. Disciplínate para la piedad, porque si yo no me disciplino para la piedad, ¿cómo voy a enfrentar estas batallas que se vienen en la vida espiritual? Que todos las tenemos, que realmente las tenemos. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a ir primero que todo a Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios 4, 20. Vamos a ir primero a 1 Corintios capítulo 9. Qué pena con ustedes, 1 Corintios capítulo 9. Porque quiero mostrarles aquí brevemente cómo el apóstol Pablo era disciplinado para vivir así como debemos de vivir en la piedad. Él no escribió esto para ponernos a nosotros cargas, sino que él lo vivía. Él lo vivía. Y en 1 Corintios capítulo 9 dice en el versículo 23, esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mire, nosotros tenemos que disciplinarnos para podernos hacer copartícipes del Evangelio. Lo que pasa es que vivimos un evangelio muy cómodo. Iglesia, ahora hay tanta comodidad para todo. Tenemos una predicación a la mano, tenemos una alabanza a la mano, tenemos un estudio bíblico a la mano, al alcance de un celular, a veces no tengo ni que ir hasta la iglesia. Entonces nos vamos volviendo cristianos cómodos, que no nos esforzamos para nada, porque como todo está ahí. Es más, para venir aquí al culto,
Iglesia, es fácil. Mire, el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, vamos a mirar un poquito cómo era la vida del apóstol Pablo, comparado como es la vida de un creyente hoy. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está hablando de los que hacen un deporte en la vida normal y lo hacen para obtener un título, pero dicen, nosotros corremos por una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí, mire, yo mismo me esfuerzo, yo mismo me disciplino, yo mismo corrijo mi cuerpo, dice aquí, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, que eso es lo que nosotros muchas veces no queremos hacer, porque nos domina la carne. Y entonces es el Espíritu diciéndonos, levántese al devocional, es de mucha bendición, y la carne, ay no, otros 5 minuticos, ay no, el martes entramos, ay no, el jueves, no, yo mejor después voy a la iglesia, no. Y entonces viene la carne y calla el Espíritu y no nos deja avanzar y no nos deja crecer porque estamos escuchando lo que nos dice la carne, pero él dice aquí que él pone su cuerpo bajo servidumbre, no sea que escribiendo semejantes cartas, diciéndonos semejantes cosas, él mismo venga a ser eliminado. No sea que yo predicándoles a ustedes estas cosas, venga yo mismo a ser después descalificado, porque no fui disciplinado, porque no fui disciplinada. Entonces, iglesia, mire que el apóstol Pablo, todos sabemos cómo fue el apostolado del apóstol Pablo. Yo sé que de eso se nos ha predicado sobremanera. Dice que pasó por penalidades, por mares, por ríos, por animales, por enfermedades, por traición de los amigos, por hambres, por todas clases de dificultades. Aparte de que los recorridos que hacía el apóstol Pablo y hacían todas aquellas personas en aquella época, no era como venir de Santa Rosa aquí. Que es lo que de pronto ustedes piensan, ay, usted viene de Santa Rosa. ¿Se imagina? El apóstol Pablo hacía caminos de días para ir a llevar el evangelio a pie. O tendría, bueno, no sé, ¿qué medio de transporte tendría el apóstol Pablo? Sí tendría de pronto un camellito, pero no creo. Hacía grandes recorridos, con grandes sacrificios. Se vio en peligro en los mares, en todos lados. Pero él decía que lo hacía por causa del evangelio, para hacerse copartícipe de él. Y a nosotros nos dicen, un ayuno en la iglesia tal día. Ay, si fuera el domingo. Es el domingo, ay, si fuera el lunes. Ay, no, si fuera el viernes. O sea, aquí en la iglesia, a 2 cuadras de su casa, tal vez a 3, tal vez a 5, tal vez usted vive en una vereda, no sé. Pero no está tan lejos, no está tan difícil, no está tan complicado y le serviría para crecer en disciplina. Le serviría para usted disciplinarse y decir, tengo que disciplinarme en mi área del ayuno. Pero, ay, no está muy lejos. No, y el día no me sirve. No, imagínate, vea cómo amaneció nublado. Ay, no, es que si fuera, no, esperemos si hace un veranito. Y comenzamos a poner excusas. No queremos disciplinar nuestro espíritu. No queremos crecer. No queremos madurar. Pero la palabra hoy me está diciendo, Pablo nos está diciendo, yo lo he vivido y yo sé por qué se los digo. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 20. Ahora soy yo la que no encuentro Efesios. Puede suceder, ¿cierto? Efesios capítulo 4, versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Todos aquí hemos sido enseñados en la palabra. Hoy no veo caras nuevas que digan, no, yo es la primera vez. Y aún la samaritana con la primera vez. Sino que dice en el 21, si en verdad habéis sido y por él enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Lo primero que yo tengo que hacer para comenzar a ser disciplinado es
Dice ahí despojarme del viejo hombre. Pero es que si yo vengo a la iglesia, yo creo en Jesús, yo creo en el Evangelio, pero quiero seguir con los mismos hábitos que tenía cuando no conocía de él, va a ser muy difícil. Iglesia, va a ser muy difícil si yo no cambio mis hábitos. No es que no puedo ir al culto porque yo estaba enseñado a levantarme a mediodía los domingos, va a ser muy difícil. Yo sé que muchos teníamos ese hábito de quedarnos viendo televisión hasta mediodía y tan chévere. No, para ahora yo cambiar y comenzar a irme a las 7 de la mañana, no, qué difícil. No, yo tengo que cambiar ese hábito. Pero ¿cómo lo cambio? Tomando uno nuevo. Yo tengo que tomar un nuevo hábito para yo poder disciplinarme. Dice ahí que me tengo que vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, para yo poder tomar esa nueva disciplina, yo tengo que aprender a despojarme de las viejas disciplinas que yo tenía. Iglesia, mire que eso lo tiene que hacer cada uno personalmente, porque yo no sé usted qué hábitos tenía, yo no sé usted qué hábitos maneja, entonces yo de qué le voy a hablar acá. De que les gusta levantarse tarde, pues bueno, vamos cambiando ese hábito. De que no me gusta orar porque no sé qué decir, vamos cambiando ese hábito. De que no me gusta ayunar porque el hambre me da dolor de cabeza, pues vamos cambiando ese hábito. Porque es que ponemos tantas excusas y miren, no es solo dejar el pecado, es buscar la santidad. Yo puedo renunciar a una cosa, pero si no la cambio, no es solo dejar las malas costumbres, es buscar las buenas. Si yo voy a dejar algo malo es porque voy a tomar algo bueno. Porque la misma palabra dice que si yo barro y trapeo y limpio la casa y saco todo lo malo que hay ahí, pero que no dejo entrar nada bueno, entonces viene el diablo y dice, esta casa estaba toda sucia, toda revolcada, pero ya me la arreglaron, voy a volver a entrar y no voy a venir solo, sino que voy a venir con 7 o 8 y viene. Porque decimos limpiar la casa y de hecho vamos limpiando la casa con la palabra que vamos recibiendo, vamos aprendiendo que hay que sacar cosas de nuestra vida, pero si yo no voy trayendo nuevas, viene el enemigo y toma posesión. Una segunda forma de disciplinarme para la piedad es una vida abundante de oración. Yo sé que soy cansona, yo sé que soy insistente, yo sé que, pero es que como estoy en el ministerio de intercesión, me toca insistir sobre la oración. ¿Por qué? Porque yo sé la bendición que es la oración. Y no saben lo que disciplina tener una vida de oración. Así sea cortica, así sea que yo no sé qué, porque es que a la vida de oración le sacamos mucho el cuerpo. ¿Por qué? No sé. A mí me da mucha tristeza convocar a un ayuno aquí en la iglesia y que de toda la congregación que aún vive a 1 cuadra, 2 cuadras, no sé, pero pues yo no sé cuál sea su limitación o cuál sea su excusa para decir, no, es que a mí, yo no al ayuno, es que me da... Y comenzamos a sacar excusas. Y miren, por ejemplo, hace 8 días hubo un ayuno con una invitación especial. Esa invitación especial estaba enfocada a qué, a ver, ¿qué recuerdan ustedes? No me lo digan los pastores, ¿a qué? ¿Y vinimos con los bebés? ¿Cuántos papás hay aquí? Que tenemos jóvenes, niños, adolescentes, yo ya los tengo viejos, pero igual, toca orar por ellos. Exacto. Entonces, mire, yo sé que hay situaciones que bueno, ¿cierto? No podía estar acá. Pero ¿cuántos papás sabiendo que se les iba a servir un plato específico, especial para orar por sus niños, un plato bien preparado? No eran fábulas de viejas, no eran nada, no... Era algo especial para los niños. ¿Por qué no apartamos ese tiempo? ¿Por qué no nos disciplinamos? Y pues, si es para orar por mi hijo, es para resguardarlo, es para protegerlo, es para tenerlo ahí a la sombra del Altísimo. Pero no nos pareció como chévere. Si nos hubieran invitado a una cena, no sé si de pronto hubieran venido más. Pero bueno, la abundante oración es indispensable para tener disciplina. Otra forma de disciplinarme espiritualmente es, obviamente, para la piedad, es leer constantemente la palabra, otra parte que se nos dificulta mucho como creyentes. Yo no sé si acá todos o algunos tengan la disciplina de leer la Biblia a diario.
cualquier texto, lo que el Señor ponga ahí, lo del devocional, pero algo con lo que nutramos el espíritu todos los días, porque como ya se nos ha dicho tantas veces, para la nevera nos levantamos a las 6 de la mañana, porque para echarle al cuerpito, para la carnita, para eso sí, a ver qué hay para el espíritu, no el domingo allá en la iglesia, y de pronto hoy el miércoles, y de pronto entró a un devocional, pues, ¿cierto? Pero a veces para eso tampoco somos disciplinados. Y no podemos tener a otro detrás que nos esté diciendo, coja la Biblia, coja la Biblia, coja la Biblia. Soy yo el que tengo que tomar esa disciplina. ¿Por qué? Porque si yo sé que aquí es donde está la verdad, entonces, ¿por qué nos dedicamos a otras cosas? Otra forma en la que me disciplino o me ejercito para la piedad, obviamente es el tiempo de ayuno. Ya les hablé del ayuno, ya les dije que estoy dolida, que me duele que no vengan a los ayunos que se convocan en la iglesia. Me duele espiritualmente, de verdad se los digo, que la iglesia no asuma los tiempos de ayuno como un tiempo de bendición. A mí eso me duele en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué cuando ya estamos en la necesidad? ¿Por qué cuando ya estamos en la dificultad? ¿Por qué cuando ya llega la enfermedad? ¿Por qué cuando llega una cosa, cuando llega la otra? Ahí sí entiendo que la oración puede servir, que la oración sirve, que la oración ayuda, que... No, si yo soy una persona disciplinada en mi tiempo de oración, en mis tiempos de ayuno, llegue lo que llegue, como cantábamos ahora. Llegue lo que llegue, ahí yo voy a estar fortalecido. Pero nos falta mucho en esa parte, en disciplinarnos para la piedad en los tiempos de ayuno. Y obviamente, y no menos importante, no porque lo dejé para lo último, es el menos importante, tener una vida de iglesia. Esto también nos disciplina, lo que les decía ahora. Muchos de nosotros podríamos habernos quedado preferiblemente en nuestra camita ahí, o yo qué sé, o nos hubiéramos ido de paseo con los niños, o salir a no sé qué, o poner a lavar el carro, la moto, hacer aseo. ¿Cuántas cosas resultan para hacer el domingo? Pero cuando yo decido apartar este tiempo, a pesar de lo mucho que pude haber dejado en mi casa por hacer, para venir a buscar, a conocer de la palabra de Dios, a alabarle y exaltar su nombre, me estoy disciplinando espiritualmente. O sea, hoy los felicito y estamos disciplinándonos, ¿cierto? Pero tratemos de que estos tiempos también sean de bendición. No vengamos a congregarnos, lleguemos tarde porque en la alabanza me duermo y vámonos temprano porque en la predicación también me duermo. No, aprovechemos el tiempo de culto, no solo para venir a alabar el nombre de Dios, no solo para recibir de la palabra que es la base y el fundamento. Qué bueno aprovechar el tiempo de culto para conocerme con mis hermanos de la iglesia. Qué bueno aprovechar estos tiempos para integrarnos unos con los otros, para hablar, para saber cómo estás, para conocer usted dónde viene, cómo está, cómo le va, cómo van sus hijos, qué pasa. Por eso también es de mucha bendición venir. Y porque muchas veces también dejamos de congregarnos porque hay alguien en la iglesia que nos fastidia, ¿cierto? También pasa en las iglesias. Y entonces venimos tarde y nos vamos temprano para no encontrarnos con fulano. No, eso no es la palabra, eso no es lo que la palabra de Dios quiere. La palabra de Dios nos manda a que acá aprovechemos para sanar, para restaurar, para perdonar, para hablar, para tantas cosas sirve venir al culto presencial. Entonces, iglesia, esta es otra disciplina que no podemos abandonar, que no podemos dejar, que debemos persistir en ella, congregarnos. Congregarnos, la misma palabra manda que nos debemos de congregar. Ahora, cada uno ahí en su corazón sabe dónde falla, sabe dónde está esa limitación, eso que usted tiene que dice, ay, no, es que yo no he podido con eso. Bueno, si yo les dije que una de las disciplinas más trascendentales del creyente es la oración, pues vamos a orar por esas situaciones, porque yo sé que a muchos se nos dificultan muchas áreas para ser disciplinados. Pero ¿qué tal si comenzamos por orar con disciplina para poder tomar disciplina? ¿Cierto? Suena como a redundancia, suena como a que me repitió lo mismo, pero no. ¿Qué tal si yo empiezo a ser disciplinado en mi parte de oración? Iglesia, los tiempos se están poniendo más difíciles, se nos dice por todos lados. Ahora, gloria a Dios, tenemos donde congregarnos, tenemos con quién encontrarnos, tenemos medios de comunicación, tenemos internet, tenemos tantas cosas que nos hacen todo tan fácil.
pensemos si la situación se pone difícil por alguna circunstancia. Es más, solo pensemos que algún día nos quedamos en internet. Ay, más de uno moriría. Bueno, Juan capítulo 5. Vamos allá a Juan capítulo 5 para terminar. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y el versículo sí es el 5. Y pues como siempre les digo en todas mis prédicas y en todas toda la palabra que se comparte en esta iglesia, esto no es posible si no dependemos de Dios, si no dependemos de su Santo Espíritu. Esta tarea no es para hacerlas, depende de nosotros y es nuestra responsabilidad, pero no lo logramos solos. Este versículo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, iglesia, la tarea para esta semana, disciplinarnos para la piedad. ¿Cómo? De la mano del Señor. Es que no hay de otra, es que solos no lo podemos lograr. Y yo sé que hay áreas de nuestra vida que están con urgente necesidad de disciplinarla, de disciplinarnos. Cada cual sabrá en cuál es esa área espiritual en la que estamos fallando, en la que tenemos limitaciones, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Entonces, iglesia, vamos a cerrar ahí nuestros ojos y primero que todo vamos a pedirle a Dios perdón, porque yo sé que hemos abusado de su misericordia y como todo nos ha tocado fácil y como relativamente todo se nos facilita, muchas veces tal vez por eso no lo valoramos. Tal vez por eso no vivimos una vida como la vivió el apóstol Pablo, que decía: yo vivo para el Evangelio. Y tal vez nosotros no nos esforzamos porque todo nos llega con facilidad, porque todo lo tenemos en medio de la comodidad, pero vamos a orar, vamos a pedirle perdón al Señor primeramente, a decirle, cada uno ahí en su corazón sabe cuántas cosas ha dejado de hacer por pereza. ¿Cuántas veces se ha dejado de congregar, de participar de un tiempo de ayuno, de un tiempo de oración, de un tiempo de crecimiento espiritual a través de algo tan simple como un devocional, por quedarse mejor dormido? Y por cosas así, vamos renunciando a crecer espiritualmente, vamos renunciando, vamos dejando cosas de lado, y iglesia, el tiempo va pasando. El Señor va demandando de cada uno de nosotros cada día que haya más firmeza, más seguridad, más confianza, más fe. Pero eso solo lo logramos a través de la disciplina, a través de crecer, a través de ejercitarnos para la piedad. Por eso, Señor, en esta mañana yo quiero poner delante de tu presencia la iglesia, Señor, para que tomemos conciencia, Señor, en esta mañana, de que ejercitarnos para la piedad es nuestra responsabilidad, Señor, que estamos en tus manos y dependemos de ti para poder lograrlo. Sí, Señor, así es. Pero es nuestra responsabilidad tomar tiempos para estar contigo, tomar tiempos para la oración, tomar tiempo para estar en esa relación íntima, Señor. Por eso, Dios, pongo delante de tu presencia mi vida, Señor, porque yo sé que es una falla de todos, Señor, que como seres humanos fallamos por algún lado. Te pido perdón, Señor, pero también, Señor, anima a tu iglesia, pon ahí en el corazón de cada uno de mis hermanos hoy el anhelo y la necesidad de ser disciplinados, Señor, aun porque esto sirve de testimonio a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a los que nos rodean. Damos testimonio con nuestra disciplina. Cuando somos disciplinados, cuando respetamos nuestros tiempos de oración, cuando los apartamos, esté el que esté en nuestra casa, cuando aún delante de nuestros hijos podemos decir: este es el tiempo para orar, este es el tiempo para estar con el Señor, este es el tiempo para leer la palabra. También así vamos disciplinando a nuestros hijos. En todo este ejercitarse del área espiritual. Por eso, Señor, oro hoy para que tu iglesia, Señor, tome esta palabra con seriedad, con responsabilidad y con un buen ánimo y una buena actitud, Señor, que no lo tomen como si me regañaron, como si no, Señor,
sino que sea una exhortación, un consejo para crecer, Señor, en nuestra vida espiritual. Y porque además tú lo demandas, Señor, tú demandas de tu iglesia que nos ejercitemos para la piedad. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús los encomendamos y nos encomendamos en esta mañana. Amén y amén.